Voy a invitar a Eduardo, él trae la palabra del Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor por su vida, amén. Gracias, pastor. ¿Cómo estamos? Amén, 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 amén. Pues bueno, pues qué tremendo testimonio, ¿no? El de Edgar que nos acaban aquí de comentar y bueno, coincido con lo que dice el pastor. Dios tiene un plan, un propósito muy grande para tu vida, Edgar. Aférrate a Él. Amén. Porque también hubo en la Escritura gente que recibió un milagro de parte de Dios y que ni las gracias dieron, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios que ustedes se toman el tiempo de venir a darle gracias al Señor. Amén. Y bueno, mis hermanos, me gustaría, el tema que les voy a compartir el día de hoy está de una u otra manera ligado un poquito con el testimonio de Edgar. Pero en la escuela de la vida vamos a cursar diferentes materias, ¿sí? Algunas son optativas, otras van a ser de cajón, obligatorias, ¿sí o no? Entonces, hoy les quiero compartir acerca de una materia de esas que vamos a cursar en la vida, sí o sí. Y esa materia se llama sufrimiento. ¿Cómo se llama? Sufrimiento. Entonces, vamos a sufrir, nos guste o no, lo creamos o no, vamos a sufrir. ¿Sí? Creyentes y no creyentes, hombres, mujeres, todos vamos a sufrir, nos guste o no. ¿A quién le gusta sufrir? Pues digo, a nadie nos gusta sufrir. Pero hoy vamos a ver, mis hermanos, qué es el sufrimiento. Vamos a ver algunos tipos de sufrimiento que hay y vamos a ver los propósitos que Dios tiene en medio de ese tiempo tan especial que es el sufrimiento. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ahora, muchos pudiéramos preguntarnos por qué sufrimos si tenemos un Dios grande, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y digo, muchos se preguntan, muchos ateos se preguntan, oye, pero ¿por qué si Dios existe, si Dios es un Dios de amor, por qué hay tanto sufrimiento en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas masacres? ¿Por qué hay tanto dolor, tanta hambre, guerras, terremotos? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en la tierra? Y es uno de los argumentos que los ateos tratan de utilizar para negar la existencia de Dios. Tú y yo, como creyentes, y su palabra es clara cuando dice que, en primer lugar, pues tiene que ver con la caída del hombre. En el momento en que Adán y Eva pecaron, obviamente, pues le abrieron la puerta al pecado, al dolor. Antes de la caída del hombre, ¿verdad? Pues no había enfermedades, no había dolor, todo era perfecto. En el Edén era perfecto, pero la palabra de Dios dice también en la Biblia habla de que este mundo está gobernado por Satanás. Así lo dice la palabra de Dios. Este mundo está gobernado por Satanás. Y obviamente consecuencia de este gobierno, pues es que hay un mundo que está lleno pues de todo lo que vemos. Hoy vamos a compartir un poquito de una historia de un hombre que pues es el que pudiéramos decir más sufrió en la Biblia. Digo, aparte de Jesucristo, bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Job. ¿De acuerdo? Que fue un hombre que lo perdió todo. Un hombre que lo perdió todo, perdió a sus hijos, tenía 10 hijos, perdió sus bienes, era un hombre extremadamente rico y también perdió también su salud. ¿Ok? Pero como les decía, mis hermanos, todos estamos llamados a sufrir. Los motociclistas, hay dos clases de motociclistas, ¿sí o no? Por ahí hay algunos. Levanta la mano, ¿quién maneja una motocicleta? ¿Sí? Mi hermano Emiliano, ¿verdad? Tú manejas una motocicleta.
Pero no sé si sea cierto, hermano, esta frase que dicen, ¿verdad? Que hay dos clases de motociclistas. Dicen que hay aquellos motociclistas que ya se cayeron y los que se van a caer. ¿Sí o no? No sé si sea cierto, ¿verdad? Pero dicen que sí, hay dos clases de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. O sea, dicho en pocas palabras, si manejas una motocicleta, eventualmente puedes llegar a caerte. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con el sufrimiento. ¿Sí? Hay dos clases de personas. ¿Sí? Las que ya sufrieron o están sufriendo y las que van a sufrir. ¿Sí o no? O sea, a mí me encantaría, mis hermanos, decirles que cuando uno venga a Cristo, nuestros problemas se van a resolver. Todo es color de rosa, vivieron felices para siempre, pero tristemente no es así. La palabra de Dios dice claramente, dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra, ¿no? Entonces todos vamos a sufrir. Algunos nos va a tocar sufrir por algunas cosas, otros por otras. Hay quienes pudieran decir, bueno, yo estoy sufriendo, ¿verdad?, por una enfermedad, como le pasó a Edgar. Hay aquellos que digan, bueno, yo estoy sufriendo por un hijo, porque se fue de la casa, porque anda en malos pasos. Otros pudieran decir, bueno, pues yo estoy sufriendo por mi economía. Hay testimonios aquí en la iglesia que se han compartido de hermanos que han estado durante mucho tiempo a lo mejor sin trabajo, y en medio de esa situación pues viene obviamente pues un sufrimiento muy grande. Hay aquellos que pueden estar sufriendo por la pérdida de algún familiar. Y bueno, vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida, nos guste o no, sufrimiento, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que es el sufrimiento. Si tú vas al diccionario, la palabra sufrimiento dice que es un padecimiento, pena o dolor que experimentamos consciente o inconscientemente y que produce en nosotros obviamente un agotamiento o una infelicidad. Es un padecimiento, dolor que experimentamos consciente o inconscientemente y que va a producir en nosotros un agotamiento, ya sea espiritual, físico, emocional, y que nos lleva a la infelicidad. Entonces, en la Biblia, pues está la Biblia de pasta a pasta, está plagada de referencias acerca del sufrimiento o acerca del sufrir. De hecho, la palabra sufrir o sufrimiento aparece muchas veces en la Escritura. Incluso, por ejemplo, si todos recordamos este versículo de 1 Corintios capítulo 13, donde dice que el amor es, ¿qué dice? Es sufrido, dice, el amor es sufrido, ¿sí? Y más adelante dice, todo lo sufre, o sea, como que lo reafirma, todo lo sufre. La palabra sufrimiento en ese contexto viene del griego macrotsumeo, que significa espíritu largo, significa espera, el que espera con paciencia. O sea, el que sufre es una persona que tiene un espíritu largo y que espera con paciencia. Dios, si algo quiero que se lleven en esta tarde ya, es que en medio del sufrimiento Dios está trabajando con nuestro carácter, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, mis hermanos, hay dos tipos de sufrimientos, ¿sí? Pudiéramos entrar a lo mejor en la discusión y hay pues diferentes categorías de sufrimiento, pero a mí me gustaría mencionar al menos dos. Hay dos tipos de sufrimiento: el sufrimiento merecido y el sufrimiento inmerecido. Es decir, aquel sufrimiento merecido es aquel sufrimiento que experimenta una persona a partir de algo que hizo, ¿ok? O a partir de algún pecado, ¿sí? Una persona que sufre porque pecó, evidentemente, bueno, pues es un castigo o es un sufrimiento merecido, ¿sí? Ahora, dice la Biblia claramente que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, todos estamos aquí, todos pecamos, ¿sí? O sea, digo, sin duda alguna,
todos seguimos pecando. Pero eventualmente ese pecado nos va a llevar a un estatus de sufrimiento. Y obviamente, como lo dijimos, pues a nadie nos gusta sufrir. Pero, no hay de dos, mis hermanos. Si tú y yo estamos pecando, a donde nos lleva ese camino es al sufrimiento. Dijimos, bueno, el sufrimiento se puede manifestar de muchas maneras. Pero si tú y yo estamos pecando, es momento de que nos podamos arrepentir. ¿Por qué? Porque uno se puede arrepentir y el Señor nos perdona. Amén. Pero las consecuencias de ese pecado desaparecen o quedan ahí. ¿Qué me dicen? ¿Desaparecen o quedan ahí? Por ejemplo, alguien que va y que está purgando una condena en la cárcel, seguramente pues puede ver un momento en que esa persona se arrepienta, está en la cárcel, se arrepiente, ¿sí? Obviamente está sufriendo por consecuencias de un pecado, ¿ok? Pero la sentencia ahí queda, ¿sí o no? La sentencia está ahí. Y aunque él pueda argumentar de que, oye, con el juez, oye, pero es que ya me arrepentí, ya no lo vuelvo a hacer, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Aunque no lo vuelva a hacer, aunque le pueda decir eso al que lo está juzgando, evidentemente las consecuencias de sus actos, ¿ok? Pues siguen estando ahí, ¿sí? Entonces, el sufrimiento por el pecado, ¿ok? Es algo que merecemos, ¿verdad? Porque somos pecadores. Pero Dios quiere que tú y yo en esta tarde nos podamos arrepentir, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas consecuencias, ¿verdad? Pueden ser eternas, ¿sí? Pueden ser eternas. A veces en un momento, mis hermanos, en un momento así, podemos echar a perder toda una vida, ¿sí? Entonces, es necesario que podamos estar atentos a esto que el Señor tiene para nosotros, porque como les decía, sí o sí vamos a sufrir. A veces venimos los domingos a la iglesia, uno puede estar sufriendo. A veces los hombres somos más propensos a sufrir en silencio. ¿Cuántos les pasa eso? A veces, yo no creo que sea el único, pero a veces tenemos como una falsa concepción de hombría y pensamos a veces los hombres que porque si reconocemos nuestras debilidades, ¿verdad? O que estamos pasando por una situación difícil, compleja, a veces pudiéramos pensar que estamos siendo poco hombres. Pero eso no debe ser así, mis hermanos, porque tenemos nuestro mayor ejemplo, que es el de Jesucristo, ¿sí? Él, dice la Biblia, que Él lloró, ¿sí? Se mostró su lado vulnerable en el huerto del Getsemaní, cuando dijo que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Entonces, no nos pueda, mis hermanos, a veces reconocer que estamos pasando por una temporada difícil. Todos eventualmente lo vamos a pasar por ella. Y bueno, pues que en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, tú puedas encontrar en esta palabra, ¿ok? Un mensaje de esperanza, de alivio, de fe. Sí, porque Dios tiene un propósito. Dios sigue siendo bueno a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestras aflicciones, de las tribulaciones que podamos estar pasando en nuestra vida. Dios sigue siendo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces dijimos que hay dos clases de sufrimiento. Por un lado, el sufrimiento que es el merecido, ¿ok? Y tenemos que estar dispuestos a afrontar las consecuencias de nuestro sufrimiento y de nuestras acciones. Pero número dos, también el sufrimiento inmerecido. A veces pues vamos a experimentar a veces situaciones que dices, bueno, pues es que me aconteció esta situación y no necesariamente porque lo merezca, ¿sí? Cuando a veces llegaron, ¿verdad? con Jesús y le dijeron, a ver, estaba una persona enferma. Y le dijeron ahí los que estaban alrededor, bueno, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres para que esté así? ¿Y cuál fue la respuesta de él? Dijo, ni este ni sus padres, sino
para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Dios quiere manifestar sus obras a través de tu vida y de la mía. Amén. Pero a veces nos va a pasar, mis hermanos, que nos va a tocar sufrir por cosas que no merecemos. ¿Sí? El versículo Salmo 34:19, versículo que ya no sabemos y que no tenemos que poner en la pantalla y que lo vamos a repetir. No tenemos que poner en la pantalla. A ver, ¿cuál es? Amén, amén. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Amén. Dale un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Amén. Bueno, que el pecador sufra es algo que se pudiera como esperar, ¿no? O sea, que el pecador sufra es algo que pudiéramos esperar. Dice, bueno, pues está sufriendo pues porque se lo buscó. Pero que el justo sufra es algo como que pues, difícil a veces de explicarle a alguien, ¿no? Oye, ¿cómo le explicas a alguien que dice, oye, pues tenemos un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, benevolente? Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Pues también hay evidencia en la Escritura que Dios permite el sufrimiento de sus hijos, de los justos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, digo, como les decía, Dios sigue siendo bueno. A pesar de todo lo que nos acontece, Dios sigue siendo bueno. Vean lo que dice Primera de Pedro 3:17. Si lo tienes ahí en la traducción viviente, Primera de Pedro 3:17, dice así: recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si esto es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. O sea, lo que trae implícito ahí como entre comillas que dice ahí, si es lo que Dios quiere, lo que trae implícito es que, bueno, pues hay momentos en donde Dios va a querer, va a permitir que tú y yo podamos sufrir. ¿Sí o no? Digo, algunos conocen, pues lo hemos platicado aquí en algún momento, ¿verdad? Y hemos estado orando por mi esposa. Levanta la mano, amor, ahí, pues, para que te conozcan los que no te conocen. Pero a mi esposa en este año le diagnosticaron cáncer cervicouterino. Y bueno, pues obviamente es una decisión que, digo, perdón, es una noticia más bien. Es una noticia pues obviamente que nos sacudió porque pues no nos esperábamos, ¿verdad? Obviamente mi esposa fue pues al doctor, ¿verdad? Porque traía por ahí un malestar y bueno, le hicieron unos análisis, unos estudios y el doctor dice, bueno, pues tienes cáncer en la matriz. Y bueno, pues nos dijo, tenemos que operar ya, ¿verdad? No sé, nos dijo, en la próxima semana tenemos que hacer la operación. Entonces, digo, pues mi esposa, gracias a Dios, se pudo operar, le quitaron la matriz, pero nos dijo, bueno, va a entrar en un proceso de radiación y de quimioterapia. Radiación y quimioterapia. Entonces, obviamente, pues digo, es una noticia obviamente que nos sacudió como familia, ¿verdad? Porque obviamente pues no es algo que nunca te esperas, ¿no? Entonces, pues empezamos, fue un tiempo donde pues estuvimos, y digo, sigue siendo porque todavía está en el proceso mi esposa, pero ese ha sido un tiempo en donde pues nos hemos acercado más al Señor, es un tiempo en donde hemos experimentado un conocimiento mucho más profundo del Señor. Y en medio del sufrimiento, mis hermanos, pues Dios tiene planes y tiene propósitos. Vean lo que dice ahí Job 30:26. Job 30:26. Porque todos los que estamos aquí, pues obviamente esperamos que nos pasen cosas buenas, ¿sí o no? O sea, vienes y obviamente en el fondo de nuestro corazón, pues lo que uno anhela, pues son cosas buenas, ¿sí o no? Vean lo que dice aquí el ejemplo que tenemos de Job. Job 30:26 dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Qué tremendo, ¿no? Estamos hablando de Job, un hombre íntegro, ¿sí? Un hombre que adoraba al Señor, que servía al Señor, que ofrendaba al Señor.
Decía, yo al principio en el capítulo 1 de Job dice que bueno, Dios mismo le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón íntegro, perfecto? Bueno, si a él le aconteció todo lo que ya acabamos de decir, pues imagínate qué nos puede esperar a ti y a mí, ¿no? Él dice, bueno, yo esperaba, ¿verdad? Obviamente esperaba yo el bien y le aconteció obviamente el mal. Esperaba luz y vino oscuridad. Y en algún momento, mis hermanos, vamos a identificarnos con este pasaje, con este versículo. Y no digas, bueno, pues yo esperaba que pues el diagnóstico, los análisis salieran favorables, ¿verdad? Y bueno, pues fue todo lo contrario. Yo esperaba que con la oración, pues mi esposo, en el caso de las mujeres, que pudieran decir, yo esperaba que pues mi esposo se arrepintiera, ¿verdad? Y pues no, se fue de la casa. Y a veces va a pasar, mis hermanos, que Dios va a permitir que podamos entrar en el horno del sufrimiento, y obviamente con varios propósitos que vamos a ver el día de hoy. Y el número 1, anótale si estás por ahí anotando qué propósitos Dios tiene en medio del sufrimiento. Número 1, el sufrimiento revela nuestro carácter. El sufrimiento revela nuestro carácter, porque somos como una especie de esponja, que cuando tú aprietas la esponja, sale obviamente lo que hay dentro de la esponja. Y obviamente el sufrimiento es un momento idóneo para el Señor, para que nos pueda de alguna manera quitar la máscara, ¿verdad? Que podamos ver en esos momentos de dolor, de aflicción, de tribulación, que tú y yo podamos quedar al desnudo delante de Dios y que podamos revelar nuestro verdadero carácter. Ahí es donde se conoce verdaderamente el carácter de una persona, en los momentos difíciles. Pero no solamente Dios se queda ahí con que quiere revelar nuestro carácter a través del sufrimiento, sino también Dios moldea también nuestro carácter a la imagen y semejanza de Él. ¿Sí? En Romanos 8 lo dice, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan para bien, dice, para los que aman a Dios. Pero más adelante dice que, bueno, pues que también somos creados, somos moldeados a la imagen del carácter de Jesucristo. Entonces, Dios quiere que en medio de ese momento difícil tú te puedas tomar de su mano y tú le puedas decir: Señor, ayúdame a parecerme más a ti. Porque la pregunta cuando estamos sufriendo, la pregunta humanamente hablando siempre es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? Que falleció tal persona que era muy allegada a mí. ¿Por qué a mí me quedé sin trabajo? ¿Por qué a mí que me enfermé me diagnosticaron esto? ¿Por qué a mí que mi hijo se fue? Pero mis hermanos, la pregunta, debería ser ¿para qué? ¿Para qué estás permitiendo, Dios, que me suceda esto? No por qué, sino más bien ¿para qué? ¿Para qué lo estás permitiendo? Y en medio de esa oración Dios puede revelar su propósito muy grande. Como les decía, bueno, pues entramos mi esposa y yo, ¿verdad? Obviamente en este proceso, obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Pues acompañarla que estar ahí, ¿verdad? Que ella fue la que pues padeció, digamos, que todo ese proceso de radio y quimioterapia, salud. Y obviamente, bueno, pues a ella le tocó estar ahí, ¿verdad? O sea, literal, los tratamientos pues para ella fueron desgastantes, no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional, porque obviamente eran días que pues estaba prácticamente todo el día en la cama, porque le chupaba todas las energías ese proceso, ¿no? Y entonces llega, por ejemplo, una especie de lugar, de área, de pabellón, en donde hay mucha gente, por ejemplo, que está también recibiendo el tratamiento. Y obviamente pues en un lugar como ese pues lo que se respira es muerte, lo que se respira es dolor. Pero me bendijo mucho ver cómo Dios se manifestó en la vida de mi esposa, ¿verdad? Y cómo Dios permitió pues que ella
se acercara más a él, que Dios la fortaleciera. Y yo pude ver ahí de primera mano, yo pude ver, por ejemplo, cómo ella le compartía a la gente su fe. Yo pude ver cómo ella, por ejemplo, no solamente ahí, estando ahí en ese lugar, ella hablaba y oraba también por la gente que estaba ahí alrededor. Me tocó ver también, por ejemplo, lo sigo viendo, la semana pasada también, ella mandándole un mensaje también a una mujer que conoció ahí en el hospital. Y me tocó ver, ¿verdad?, cómo ella genuinamente, ¿verdad?, porque obviamente la conozco, es mi esposa y la conozco, genuinamente preocupada, decía, oye, tenemos que hacer algo por ayudar a esta mujer. Y me bendijo mucho, Monses, a verte ahí crecer en medio del sufrimiento, del dolor, ver cómo Dios moldeó tu carácter, cómo Dios permitió este proceso, ¿verdad?, con el objetivo de que te pudieras parecer a Él. Amén. Y creo que Dios mis hermanos, Dios lo está haciendo, porque dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando. Amén. Entonces, tú y yo estamos en un proceso también, y si te tomas de la mano de Dios, obviamente ese proceso va a ser distinto, porque no es lo mismo, mis hermanos, sufrir con Dios a sufrir sin Dios. ¿Sí o no? O sea, no es lo mismo que yo pueda estar sufriendo físicamente, pero espiritualmente yo estoy descansando en Él. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay gente que puede estar sufriendo, padeciendo físicamente, y emocional y espiritualmente sigue padeciendo también. Entonces, cuando tú te aferras al Señor, cuando tú oras, cuando tú te acercas a Él, te llenas de su palabra, el Espíritu Santo te fortalece. Amén. El Espíritu te fortalece. Y entonces tú puedes estar padeciendo físicamente, porque obviamente el proceso fue doloroso, para mi esposa fue doloroso. Pero yo veía cómo su espíritu estaba fuerte, cómo estaba ella confiada en que el Señor le iba a dar la sanidad, y que eventualmente, bueno, pues íbamos a poder decir, o vamos a poder decir, ¿verdad?, pues que Dios la sanó. Amén. Entonces Dios permite el sufrimiento para que no solamente podamos ver nuestro carácter, pero también para que nuestro carácter pueda ser moldeado a su imagen y semejanza. La palabra carácter viene de una palabra griega que significa, es como un sello, algo que nos distingue de otros. Carácter es algo que nos distingue de los demás. Y el Señor quiere que lo que nos distinga de los demás sea el carácter de Él. Amén. Que la gente pueda ver en ti y en mí en esos momentos difíciles, pueda ver el carácter de Jesucristo. Porque imagínate, si tú y yo vamos a reaccionar como reacciona todo el mundo que no es creyente en medio de las dificultades, pues ¿de qué nos sirve nuestra fe? Estamos viniendo nomás a pasearnos aquí los domingos. Pero si en medio del dolor, en medio del sufrimiento, de la angustia, tú reaccionas con el carácter de Cristo, la gente va a decir, yo quiero eso que tú tienes. Eso que tú tienes, yo lo quiero también. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? Entonces, gloria a Dios, mis hermanos, ¿verdad? Porque en medio del dolor, de la angustia, del sufrimiento, es un precioso momento para que nuestro carácter pueda ser moldeado, ¿sí?, a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, es muy fácil vivir cristianamente cuando no hay problemas. Dice, cuando todo marcha viento en popa, es sumamente fácil agradecerle a Dios cuando todo lo que recibimos de Él pues es bendición, es favor, salud, tranquilidad. Pero la realidad de lo que somos saldrá a flote tan pronto comiencen a presentarse los problemas. Y en la vida de Job lo vemos, o en el libro de Job lo vemos claramente. Vemos por un lado que, bueno, cómo reaccionó Job a las dificultades o al sufrimiento. Vemos que él, dice la escritura, que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él dice que, bueno, pues rasgó su vestidura, sus mantos, rasuró su cabeza, y él dice, bueno, pues Jehová dio,
Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero él no pecó, dice la escritura que él no pecó. Ahora, ¿la esposa reaccionó igual? No, ¿verdad que no? La esposa, ¿qué le dijo? Vean lo que dice Job 2, versículos 9 y 10. Job 2, versículos 9 y 10. Vean lo que dice la palabra de Dios. Si lo tienes ahí, por favor. Job 2, versículos 9 y 10. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Dice, maldice a Dios y muérete ya. El 10, por favor. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Sé que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Entonces, en esos momentos de dificultad nos vamos a poner a prueba, ¿verdad? Porque va a salir nuestro carácter, vamos a ver, va a salir ahí lo que somos en verdad. Digo, yo a veces he reaccionado más como la mujer de Job que como Job, tengo que confesarlo. Porque a veces vienen los problemas, vienen las dificultades, ¿verdad? Y a veces siento que sale lo peor de mí, ¿sí? Pero Dios me ha confrontado con esta palabra y Dios quiere que en medio de esas pruebas que vamos a enfrentar, dijimos todos, unos antes, otros después, pero todos vamos a pasar por temporadas difíciles. Dios quiere que en esos momentos tu carácter sea el carácter de nuestro Señor. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar pruebas, ¿verdad? Dijimos, ya sea que lo merezcamos o sea que no lo merezcamos, ¿sí? Dios utiliza esos momentos, aun cuando lo merecemos, aun cuando una persona tenga un sufrimiento merecido, aún Dios puede ese momento, esa circunstancia, esa realidad, Dios la puede convertir también en un plan perfecto. Amén. Número uno dijimos, el sufrimiento revela nuestro carácter y lo moldea al carácter de Jesucristo. Número 2, sufrir perfecciona la obra de Dios en nuestras vidas. Sufrir perfecciona la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Vean lo que dice ahí Primera de Pedro 5:10, por favor. Primera de Pedro 5:10. Si lo puedes poner en la traducción viviente, te lo agradecería. Dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Dice, después que hayan padecido por algún tiempo. Ahora, mis hermanos, a mí me gustaría, digo, yo sé que pues algunos vamos a vivir una cantidad de años, otro, algunos van a vivir más, otros menos, pero todos dijimos vamos a sufrir. Ahora ese sufrimiento, si tú analizas la temporada, el tiempo, los años que te toque sufrir, si tú la analizas en un contexto de eternidad, ¿qué representa? Pues no representa pues prácticamente nada. Si tú dijeras, es que yo en mi vida me tocó 5 años de mi vida sufrir, bueno, esos 5 años en un contexto de eternidad no es absolutamente nada. Dice aquí el apóstol Pablo, después que hayan sufrido por algo de tiempo, ¿sí? En otro pasaje también en Corintios dice, esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente peso de gloria. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ese cáncer es temporal. Esa situación que estás ahí sin trabajo, tus finanzas como están, son temporales, ¿sí? El dolor que te provoca la pérdida de tu ser querido es temporal. Todo lo que podamos llegar a padecer, a sufrir en esta vida, sea lo que sea,
es temporal. Y cuando tú abrazas esa palabra, ¿ok? Viene paz, viene consuelo. Amén. Dice la palabra que dice que Él nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá. Amén. Nos afirmará. Obviamente es parte de nuestro proceso. Cuando dice el apóstol Pablo que la buena obra que ya comenzó en nosotros la va a ir perfeccionando, pues obviamente este es uno de los métodos de los que se vale el Señor para perfeccionar esa obra. Amén. Nos encantaría, ¿verdad?, que fuera diferente, nos encantaría que Dios tuviera otros métodos, pero son los métodos más efectivos. Amén. Y podamos, mis hermanos, sacar el carácter. Es momento, ¿ok?, de que podamos pasar por temporadas y tiempos difíciles. Amén. Entonces dijimos que uno de los propósitos, el primero que comenté, es que bueno, pues Dios a través del sufrimiento revela nuestro carácter y lo moldea a su imagen. Número dos, dijimos que también el sufrimiento perfecciona la obra que Dios comenzó ya en nosotros. ¿Sí? Y número tres, el sufrimiento permite a Dios consolarnos. Amén. El sufrimiento le permite al Señor consolarnos. Y no solamente Dios permite el sufrimiento para consolarnos, sino también lo permite para que nosotros con esa misma consolación podamos consolar a otros. Vean lo que dice ahí la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar ¿a quién? A los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Me gustaría que pudiera ir pasando el grupo de alabanza, por favor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nos consuela en todas las tribulaciones, dice aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos consuela, para que podamos tener ese abrazo de un padre que consuela a su hijo, sino también para que nosotros podamos llevar consuelo a otras personas. Amén. Yo le decía, bueno, yo pude ver ahí el testimonio de mi esposa de cerca, cómo ella, sin tener en cuenta a lo mejor, no sé, este versículo, ni que yo iba a compartir de esto, pero esta semana me tocó ver a mi esposa ahí ministrando a una de las mujeres que conoció ahí en el hospital, y me tocó ver el rostro de Dios a través de la vida de mi esposa, ¿verdad? Ver cómo ella, ¿verdad?, con un corazón de amor, ella pudo estar ahí al pendiente, y eso me bendice muchísimo. Yo creo que Dios quiere, mis hermanos, que podamos, todos vamos a sufrir, dijimos, ¿verdad?, en algún momento, y por causas tan diversas. Les compartía también que me platicó Raúl y Lili, me platicaron hace unos días, bueno, el viernes para ser exacto, que Dylan, su hijo, estaba también batallando ahí con una materia ahí en la facultad de físico matemático. Bueno, pues no sé, digo, yo batallaría con todas, ¿verdad? Pero decía que platicaban que en algún momento que hubo un llamado, creo que el pastor dijo: pues pasen aquí los que necesiten un milagro. Y él estaba a punto, no sé, Dylan, si era así, ¿verdad?, pero estabas a punto de perder la materia, el semestre, y había estado pidiendo ahí la asesoría de la maestra, y la maestra, muy, muy dura, no quería como ayudar, y tuvo finalmente el examen. Él pasó, decía que
pues decía, no, pues no hay manera de que yo pase esa materia, ¿verdad? Pues no, sentía que no le había ido nada bien. Cuando el pastor dijo, pasen los que necesiten un milagro, dice Raúl y Lili que bueno que Dylan pasó y que levantó sus brazos, ¿verdad?, al cielo y bueno, para no hacer la historia tan larga, eso fue un domingo, ¿verdad? Creo que el martes le dieron, ahí publicaron ahí todos los que habían pasado, la mayoría tronó, Dylan estaba ahí aprobado. Ahora yo no quiero, mis hermanos, decirles que porque pasen aquí al frente, ¿verdad?, pues todos los estudiantes van a pasar sus materias, ¿verdad? No estoy diciendo eso, ni que todos los que necesiten un milagro necesariamente porque pasen lo van a recibir. No estoy diciendo eso, porque Dios, en su ejercicio de su soberanía, Dios puede darte ese milagro, ¿verdad? Pero si Dios, en su misericordia, en su amor, Él decidiera no darte ese milagro, ¿verdad?, es porque Dios tiene algo mejor, tiene algo mucho más grande aún. Todos conocemos la historia, o no sé si todos, pero muchos conocemos la historia de Job. Y él perdió hijos, perdió casas, perdió animales, perdió su salud. Y en los capítulos finales del libro de Job vemos cómo el Señor le restituyó todo lo que tenía, lo que había perdido Job. Amén. Entonces Dios es un Dios que cuando venimos, verá, con un corazón sencillo y agradecer, aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos complicados, que podamos experimentar la gratitud, que podamos adorar a Dios aún en los tiempos difíciles. Me gustaría contarles una historia así muy brevemente, pero es la historia de una muchacha que tuvo un sueño y dice así, escribió una carta. Dice: una noche soñé que caminaba por la playa. Dice: durante la caminata muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Eso me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes, más dolorosas de mi vida, cuando me sentía más apenada, angustiada y derrotada, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios: Señor, tú me prometiste que si te seguía, siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? Entonces Él me respondió: querida hija, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. Amén. Y Dios, mis hermanos, es un Dios. Dale un aplauso, se lo vas a dar, hazlo fuerte. Dios es un Dios que conoce tu dolor, conoce tu sufrimiento, sea que lo merezcas o sea que no lo merezcas. Ese sufrimiento Dios lo conoce. Vamos a ponernos de pie, por favor, ahí en nuestro lugar, porque vamos a experimentar sufrimiento, mis hermanos, unos antes, otros después, pero todos lo vamos a experimentar. Y es importante que en medio de esa etapa de tu vida tú puedas tener en cuenta que Dios quiere que conozcas tu carácter ahí de cerca, sepas quién eres, que te puedas tomar de su mano. ¿Para qué? Para que Dios pueda moldear tu carácter y el mío a través de esos momentos difíciles. ¿Sí? Dios quiere, mis hermanos, perfeccionar la obra que ya comenzó en ti. Y ese sufrimiento es el momento perfecto, ¿sí? Para que tú y yo nos podamos aprender a parecernos cada vez más a Él.
Yo no sé lo que estés pasando en esta tarde. A veces, como les decía, nos gusta sufrir solos. Queremos sufrir solos y a veces nos quedamos callados. Y ese sufrimiento en nuestro interior, cuando no lo expresamos, cuando no lo soltamos, cuando no lo confesamos delante de alguien, puede desencadenar una serie de enfermedades. ¿Sí? Dios quiere que podamos en esta tarde venir a adorar al Señor. Se alaba por lo que Dios hace en tu vida y en la mía, pero se adora por lo que Dios es. Se adora por lo que Dios es. Y Job adoró por lo que Dios era. ¿Sí? Porque Dios es un Dios fiel, porque Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios, ni los problemas ni las tribulaciones. A mí me gustaría dejar abierto este altar, porque Dios quiere consolarnos en esta tarde. El Espíritu Santo va a estar aquí consolando a muchos que llegaron a este lugar sufriendo por algo, sea por alguna enfermedad, sea por alguna relación, sea por alguna condición económica, sea tu trabajo. Yo no sé lo que tú estés sufriendo. Lo que sí quiero decirte de parte de Dios en esta tarde es que Dios está aquí para consolarte, y para que a través de ese consuelo tú puedas llevar también consuelo a otros. Dios tiene un propósito. Vamos a entonar este canto que me bendice mucho, que dice: ven a adorar al que resucitó. Amén. Y Job adoró en los momentos más difíciles de su vida. También el rey David también adoró, también cuando había pecado, se arrepintió genuinamente. Y si tú y yo que estamos aquí hemos pecado, también es un buen momento para venir aquí a postrarnos delante de Dios y poderle pedir perdón, arrepentirnos. El rey David oró y adoró también cuando había pecado y su hijo murió, y esas consecuencias habían sido el pecado en el que había estado viviendo. Entonces vamos a venir, mis hermanos, confiadamente al trono de la gracia. Amén. Y vamos a entonar este canto. Todos salgan, todos aquellos que quieran recibir un consuelo de parte de Dios, aquellos que estén sufriendo. Dios te quiere abrazar en esta tarde. No quiere que te vayas como llegaste. Reinas con poder.